Bienvenidos a esta clase hoy, viernes en la noche, de matemáticas básicas. Listo, hoy 26 de marzo. 26 de marzo, la próxima semana estamos en Semana Santa. Entonces, los invito a todos a que hagamos un esfuerzo hoy para atender esta clase con todo el entusiasmo. Bien. Entonces, a ver, recapturemos ideas de la última sección. ¿Listo? Nosotros entonces estuvimos hablando sobre potenciación, ¿sí o no? Potenciación, no sé si alguien tiene preguntas sobre eso. Entonces, Profe, la verdad se lo escucha muy bajito. ¿Se escucha bajito? ¿Y ahí? ¿Será que es a usted nomás o a todos? ¿Se escucha bajito con todos? No, profe, yo lo Hola, escucho profe, bien. buenas noches. Hola, compañeras. Buenas noches. Bienvenido. Todos marquen presente. Yo creo que no, debe ser su caso particular porque los demás me escuchan bien. Porque yo estoy en un lugar donde tengo un internet estupendo. Bien. Entonces tiene que estar escuchando bien. ¿Listo? Bueno, entonces la última sesión hablamos sobre potenciación. ¿Listo? Dijimos que cuando tenemos la multiplicación de dos números con igual base, se suman los exponentes. Cuando tenemos la división entre dos números con igual base, se restan los exponentes. Bien. Y también dijimos que cuando estamos recapturando ideas, listo, todo el mundo recaptura ideas aquí. Dijimos que cuando teníamos una fracción, por ejemplo, 2/7, y la elevábamos a la -1, ¿qué era lo que pasaba? Que este -1, ¿qué efecto tenía? Se invierte, ¿no? Era invertirla y ya. Entonces me quedaba 7/2. Bien. Y si teníamos, por ejemplo, Daniela dice que no me escucha, pero debe ser que es un problema de su... Ya, profe, ya lo pude solucionar. ¿Sí? Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces ese -1, ese exponente negativo hace ese efecto, ¿no? De invertir la fracción. Dijimos que, entonces cuando teníamos un 2/3 a la -2, recapturando ideas de la última sesión, bien, todos. Así a la -2. Entonces eso era lo mismo que escribir 3/2 al cuadrado, bien. Entonces quitábamos el menos, ¿a qué precio, a qué costo? Al costo de invertir la fracción y ya quedaba con el exponente positivo. Bien, eso fue lo que se habló en la última sesión de clase. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Todo el mundo claro, señor. cierto? Sí, Ok. Entendido, profe. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿O qué es lo que estábamos comentando la última vez que nos vimos? Estábamos hablando sobre cómo elevar un número a una potencia, pero que esa potencia sea una fracción, ¿bien? Entonces estamos hablando de un sentido para este tipo de expresiones, fíjense. Por ejemplo, 81 a la 1/2, ¿qué sería? ¿Bien? ¿O qué sería 16 a la 1/4? ¿Sí? 81 ¿O qué sería? raíz. Sí. ¿O qué sería, por ejemplo, 125, a ver, 125 a la 1/3, ¿no? Venga, Michael. Entonces resulta que estos exponentes con fracciones están relacionados con el nuevo tema que vamos a dar nosotros, que es la potenciación. Perdón, la radicación. Ya vimos potenciación la sesión anterior. Hoy vamos a ver radicación. Bien. Entonces, hablando en letras, en términos de letras, cuando yo tengo una letra, un número a elevado a la 1 sobre n, empecemos así apenas, con este tipo de fracciones, en las que el numerador es 1 y el denominador es n. Entonces eso va a ser lo mismo a calcular la raíz enésima, porque hay un n de a. Bien, esa es la interpretación, ese es el significado de un número elevado a la fracción 1 sobre n. Bien, es la raíz enésima. ¿Listo? Entonces una raíz, y este n se le llama el índice de la raíz. Bien, por lo tanto,
81 a la 1 medio, ¿qué viene siendo? Viene siendo raíz De cuadrada 2. de 81. ¿Sí o no? Sí, señor. Y 16 a la 1 cuarto, pues viene siendo raíz cuarta, que aquí estoy dividiendo entre 4, entonces ese es el índice que va a tener la raíz. Raíz cuarta de 16. ¿Sí? Y 125 a la 1 tercio va a ser raíz cúbica de 125, ¿cierto? Raíz cúbica. Profe, Sí, la escucho. y por ejemplo, si es, por ejemplo, 5 octavos, ahí cómo sabemos la raíz. Entonces 5 a la 1 octavo, ¿así? No, señor. O sea, por ejemplo, bueno, el 5 ahí, pero entonces no 1 octavo, sino 5 octavos. Ah, bueno, entonces está bien su pregunta. Entonces vamos por paso, ¿listo? Primero resolvamos cuando sea 1, el exponente sea 1 sobre n, y luego ya resolvamos cuando sea m sobre n, o sea, cualquier numerador. Entonces primero resolvamos cuando sea 1 octavo, perdón, cómo se opera, y luego ya generalizamos cuando sea 5 octavos, cómo se hace. Bien, entonces su pregunta va adelantada a lo que vamos a abordar más adelante. Bien, entonces vamos primero con estos pasos, ¿listo? Aprendamos primero así, cuando el numerador siempre es 1, que podamos usar esta interpretación de que a a la 1 sobre n es raíz n décima de a. Bien, y luego pasamos al caso que usted menciona. Bien, ahora, ya sabemos esa interpretación, ¿listo? Esto es como una fórmula, hay que guardarla por ahí, un rinconcito. Bien, entonces resulta que pasamos un problema de elevar a una potencia cuyo exponente es fracción a calcular una raíz n décima. Ahora, ¿cómo se calculan las raíces? Ustedes ya deben saber un poco de esto. De todos modos, aquí se recuerda. Por ejemplo, esta es la raíz cuadrada de 81. Aquí es una observación importante. Cuando tenemos una raíz cuadrada, el índice es 2, pero de ahora en adelante no lo vamos a colocar más. Bien. Entonces, cuando tenemos índice 2, no se coloca, simplemente se deja así. Bien, se entiende que aquí hay un 2. ¿Sí? En la matemática todo el tiempo se sobreentienden algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una raíz, se entiende que es una raíz cuadrada, o sea, que hay un 2 de índice. Bien. Entonces, aquí bien podríamos escribir simplemente que 8 a la 81 a la 1 medio es simplemente raíz cuadrada así de 81. Ahora, ¿cómo calculamos raíces? Fácil. Como nosotros ya sabemos elevar al... ¿Qué es más fácil, calcular potencias o calcular raíces? ¿Qué es más fácil para usted? ¿Qué es más fácil, calcular Pues raíz es cúbica como igual. de 8, calcular raíz cúbica de 8 o calcular 8 a la 3? ¿Qué es más fácil? O sea, es como igual. Si yo hago un quiz sorpresa, ¿qué quieres que les coloque? ¿Hagan este o hagan 2 a la 4? ¿Qué quisieran ustedes? Que no haga el Me quiz. parece como la raíz. Yo para 4. Primero que todo, que no haga el quiz, ¿cierto? Pero si no No, hay profe, opción, sin digamos, quiz. si no hay opción, La entonces, ¿qué raíz a mí sería me mejor? ¿La parece raíz o el fácil. 2 a la 4? Si no hay opción. La raíz. El 2 a la 4 porque nosotros ya practicamos potenciación bastante, ¿sí o no? Claro. Obvio. Sí. Entonces, pero entonces, lo que yo quiero mostrar con el ejemplo es que si ustedes ya saben hacer potencias, es lo mismo que calcular una raíz. ¿Bien? Que hacer ¿Por raíz, qué? claro. Porque nosotros estamos buscando un número, como ya seguramente ustedes se acuerdan, ¿no? Estamos buscando un número tal que De 81. ese número elevado al índice de la raíz, en este caso es 2, 2. sea igual a 81. Entonces tenemos que rellenar ese cuadrito y ya, calculamos raíces. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Tenemos que encontrar un número tal que 8. Ah, no. ese número que va aquí, elevado al índice de la raíz, que es ¿qué? ¿Cuál es el índice de aquí? 4. Ese número elevado a la 4 me tiene que dar el radicando, lo que está dentro de la raíz. Es como un diagrama de flujo aquí, miren. Voy a hacerlo con líneas de color rojo. Entonces,
Por 4. Lo que está aquí tiene que estar elevado a la 4 y me tiene que dar este 16. ¿Ya? Entonces, así, 16. Entonces, así de sencillo, si ustedes hacen este diagrama, se acuerdan de cómo calcular la raíz. Aquí tenemos que colocar un número, aquí, tal que ese número elevado a la 3 me dé 125. ¿Sí o no? Entonces, así sí es más fácil, ¿cierto? Rellenar esa tabla, esos cuadritos. ¿Qué diría aquí en este primer cuadro? A ver, 9. 9, ¿cierto? Ah, pero usted lo suma. No, aquí tiene ¿O que ir qué un es número tal que 9 al cuadrado. Un número que elevado al cuadrado me da 81. 81, 9. Y ya, entonces la raíz cuadrada de 81 es 9. 9. Un número que elevado a la 4 de 16, ¿cuál? Los que han 2. practicado potenciación. 2, ¿cierto? 2. Porque 2 por 2 es 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces la raíz cuarta de 16 es 2. 2. Un número que elevado al cubo me dé 125. 20. 5. 5. 5, ¿cierto? Porque Sí, 5 señor. por 5 es 25, por 5 es 125. Entonces la raíz cúbica de Es 125 25. 5. es 5. Bien, entonces ya logramos elevar por ejemplo, 125 a la 1 tercio es 5. 16 a la 1 cuarto es 2. 81 a la 1 medio es 9. Entonces, estamos un poquito aproximándonos a elevar a potencias que sean números racionales. ¿Ya? Estamos aproximándonos a eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras cosas podemos decir aquí? Si yo tengo, por ejemplo, una fracción, a ver, coloquemos una aquí, 4 sobre 81, y esta fracción toda la elevo a la 1 medio, ¿qué creen ustedes que va a suceder? ¿Qué va a pasar con el exponente? Así sea que el exponente sea un número racional, él sigue distribuyendo como antes. Si eso estuviese elevado a la 2, ustedes elevarían a la 2 el 4 y a la 2 el 81. Pero como aquí está elevado a la 1 medio, entonces el exponente distribuye como siempre, ¿no? Esto me va a dar 4 a la 1 medio y sobre 81 a la 1 medio, ¿no? Y ya sabemos que 4 a la 1 medio es raíz cuadrada de 4. Y 81 a la 1 medio es raíz cuadrada de 81. ¿Sí? Entonces el exponente sigue distribuyendo en el numerador y en el denominador como siempre. Y esto me va a dar a la final, raíz cuadrada de 4 es 2 porque 2 al cuadrado es 4 y raíz de 81 vimos que es 9. Bien. Todo el exponente satisface, así sea que sea un número racional, satisface esas propiedades distributivas. Bien. Con respecto a la suma, la resta, la multiplicación, sigue siendo lo mismo. Bien. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, a ver, 2 tercios a la 2 tercios elevado a la 1 medio por 2 tercios elevado a la 1 tercio. ¿Cuánto va a dar esto? Va a dar 2 tercios a la qué? ¿Qué pasa cuando multiplico con los exponentes? ¿Se suman? Se suma, entonces simplemente tendré que hacer esta suma. Bien, me daría 1 medio más 1 tercio. ¿Cuánto da 1 medio más 1 tercio? Tengo que multiplicar en cruz, ¿cierto? En este caso. Más 1 tercio, eso me da 3 por 2, 6. Primero multiplico acá, ¿no? 3 por 2, 6. Luego 3 por 1, 3 más 2 por 1, 2. Entonces me daría más 5. Entonces me da 5 sextos. Bien. Sería el nuevo exponente que tendría.
Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene un número elevado a una fracción 5/6? Así, lo que preguntaba la Yo no compañera. sé. De acá no está. Entonces veamos. Pero entonces, lo que quise mostrar con este ejemplo es que esas propiedades que estudiamos la última vez siguen siendo válidas aquí. ¿Listo? Los exponentes siguen sumando. Si se está dividiendo, se restan los exponentes. Todo sigue siendo válido a pesar de que tengamos exponentes, son números racionales, son fracciones. Bien. Ahora la pregunta es, como decía la compañera, si yo dije que un número a elevado a la 1 sobre n es igual a la raíz n-ª de a, como hicimos en los ejemplos anteriores, ¿qué querrá decir a elevado a la m sobre n? Es decir, tengo una fracción donde el numerador ya no es 1, es m. Entonces esto va a ser igual a la raíz n-ª del número a, ¿sí? Y eso que nos dé elevado La M. a la m. Bien, eso es lo que quiere decir un número elevado a una fracción. Por ejemplo, nosotros antes hicimos el ejemplo de 16 elevado a la 1/4. Pero entonces, ¿qué será 16 elevado a la 3/4? Según esta definición, 16 elevado a la 3/4 es simplemente 16 raíz ¿qué? Cuarta 16. ¿Sí? Raíz de Uno usa 4. Elevada a la 3. y todo esto, lo que nos dé, elevado a la 3. Bien. ¿Cuánto nos dio raíz cuarta 16? 2. Entonces esto nos va a dar 2 Raíz de 3. elevado a la 3. Porque raíz Elevado. cuarta 16. Sí, raíz cuarta 16 nos dio 2, porque 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y eso a su vez lo elevamos a la 3. Entonces eso da 8. ¿Correcto hasta ahí? Entonces miren, tan curioso esto, miren. 16 a la 3/4 nos está dando 8. Miren, la expresión tan bonita, miren. Aparecen varios números. Mira, aparece el 1, el 6, el 3, el 4 y el 8. En una maravillosa relación. Eso es Bien. lo que nos enreda a nosotros en los quiz. Cuando damos ese poco de números, ¿verdad? Que hago aquí. Miren ese poco de números, miren, aparece el 1, el 2 no aparece, aparece el 3, 4, 6 y 8. Todos ellos en una extraordinaria ecuación, una extraordinaria igualdad. Bien. Pero todo tiene este sentido acá, que le estamos dando. Bien, por medio de estas fórmulas. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, ¿qué pasa si la raíz no se puede calcular de forma exacta? Entonces se deja expresado nomás. Por ejemplo, 15, este número no, elevado a la 3/4, pues no tiene, esto sería raíz cuarta de 15 elevado a la 3, pero 15 no tiene raíz cuarta exacta. Entonces ahí no tenemos nada que hacer. No vamos a estudiar cómo hallar esas raíces que son inexactas. ¿Ya? De hecho, raíz Decimales de, no pude. sí, eso da decimal y eso es una complicación. Entonces trabajamos solamente con el símbolo. ¿Ya? Si la raíz se puede resolver, se hace. Si no, pues no. ¿Listo? Sí, señor. Entonces tenemos ahorita algunas propiedades de la radicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo raíz n-ª de dos números que están multiplicando, digamos, a por b. Entonces eso es lo mismo que decir raíz n-ª de a. La raíz se distribuye en la multiplicación. Es decir, lo mismo que tener raíz n-ª de a por raíz n-ª de b. ¿Listo? Ejemplito, pues mírenlo. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8 multiplicado por Menos 2. 27? Entonces, uno puede hacer esta raíz cúbica de dos formas. Primero puede calcular la multiplicación, 8 por 27 va a dar un número grandísimo.
y luego hallarle la raíz cúbica a ese número grandísimo. Es poco viable, entonces no usa la propiedad. Es lo mismo que tener raíz cúbica de solo el 8 por la raíz cúbica de solo el número 27. Bien. ¿Y cuánto haría esto? Raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? Un número que elevado al cubo, porque este es el índice, me dé 8. ¿Cuatro? Dos. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la Dos. raíz cúbica de 8? 2. 2, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Por cuatro. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? 7, profe. 3. Exacto, 3, porque 3 por 3, 9 por 3, 27, y al final lo tenemos 6, ¿no? Listo, entonces tenemos esta propiedad distributiva aquí de la raíz n-décima. Bien, aquí cuando coloco un n me refiero a que n es un número natural, ¿no? Del 1 al 2. Profe, o sea, eso sería como una fórmula, ¿verdad? Sí, una fórmula. Pues, más bien es una propiedad. Bien. Es una propiedad. ¿Qué otra propiedad tenemos? ¿Qué pasa si yo tengo raíz n-décima de una fracción así? Raíz n-décima de a sobre b. Entonces la raíz también distribuye y se le aplica a cada término, al numerador y al denominador. Entonces es lo mismo que tener raíz n-décima de a sobre raíz n-décima de b. ¿Listo? Ejemplo, pues miren, calcule la raíz cuadrada de 25 sobre 16 de esta fracción. Entonces, según esa propiedad, eso es lo mismo que calcular la raíz de 25 5 cuartos. sobre, exacto, la raíz de 16. Raíz de 25 es 5, raíz de 16 es 4, ¿no? Entonces da 5 cuartos. ¿Listo? Tenemos esta propiedad. ¿Qué otras propiedades? Bueno, tenemos una observación también. Resulta que la radicación y la potenciación son operaciones inversas. ¿Cómo así que operaciones inversas? Sí, pues fíjese. Son inversas porque lo que hace una, por ejemplo, yo tengo una máquina, es como tener una maquinita, ¿no? Grafiqueo, ¿qué quiere decir operaciones inversas? Yo tengo una maquinita y aquí está la potenciación. Entonces digamos que por aquí en esta maquinita entran mis números y todo número que entre, yo lo elevo al cubo. Listo, y acá sale el resultado. Entonces si aquí entra un 2, lo coloco aquí, ¿y qué me sale? Sale un 8, ¿cierto? 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, esta maquinita, todo número que entra lo eleva al cubo. Y sale el 8. Entonces, ¿qué pasa con la raíz cúbica? La raíz cúbica es la operación inversa de elevar al cubo. Entonces, aquí aparece su inversa, que es esta maquinita. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí entra el 8, se aplica aquí en la raíz. ¿Y qué sale por acá? Sale el 8, ¿cierto? 2. Ve, el 2. 2. Entonces lo que hace esta lo reversa. Digamos, el proceso que hace una lo contrarresta la otra. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo 2 a 3. Y a eso lo tengo en raíz cúbica. Es como si la raíz cúbica se cancelara. Así, miren. Se cancelara con el exponente. ¿Ya? Y que cuando ocurre la cancelación, ¿qué queda? Queda el 2 solito. Se queda sin techo. ¿Sí? Queda el 2 solo.
Sí, porque son operaciones inversas. ¿Listo? Entonces, tenemos la característica. Entonces, en general, la raíz enésima de un número elevado a la n, pues ¿cuánto es? Es el mismo número a. Bien. Y también tenemos esta propiedad, lo que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, yo ya he dicho que ¿qué pasa si tenemos la raíz enésima de a la m? Esto es lo mismo que tener a elevado a la m sobre n. Bien. También podemos pasar de radicación a exponente. Listo, tenemos una serie de propiedades que se pueden listar aquí y no terminaríamos de hablar de ellas. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. ¿No? No, no, señor. Bueno. Listo. Entonces, ¿nadie tiene preguntas? Por el momento no. Bueno, entonces hagamos un ejercicio así para relajarnos, pero que tenga que ver con matemáticas. A ver, ¿qué podría ser? Que usemos raíces. Ay, ¿Qué podría ser? Que un ejemplo profe, práctico. hagámonos A ver. un ejercicio así como descansar o algo. Han sido varios temas hoy, en serio. Muchos temas. Profe, Sí, en el tema ese de las raíces, no hay una que es sobre cancelación de raíz, aparte de la última que usted nos dijo. sí, hay una que es muy típica, ¿no? Que usted tiene raíz de 15 y si lo eleva al cuadrado. ¿No han visto esta? Entonces uno dice, no, el cuadrado cancela con la raíz. Bien. ¿Por qué? Porque el cuadrado, por lo que acaba de decir, de hecho, porque el cuadrado, elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada son operaciones inversas. Bien. Entonces, si yo saco, por ejemplo, la raíz de 15 y después lo elevo al cuadrado, es como no hacer nada, entonces se cancelan. Son operaciones inversas, se cancela el cuadrado con la raíz. Bien, eso ocurre mucho. O si usted tiene raíz cúbica de 15 Y hay raíz cuadrada de 15. y lo eleva a la 3, entonces esto se cancela así y queda Ah, 15. ¿Listo? Son las bueno, propiedades de cancelación. bueno. Sí, Bueno, y si en vez del 3 que hay afuera se coloca un 2, ahí no se puede hacer cancelación, ¿cierto? no, tiene que ser el índice de la raíz. Digamos, aquí tengo raíz cuadrada de 15 y aquí lo tengo elevado a la 3. Ahí no puedo hacer cancelación. Bien. Pero sí puedo reescribir esto de otra forma más agradable. O no tan agradable, pero lo puedo escribir de otra forma. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, ¿qué es ese número elevado a la 3? Es raíz de 15 por raíz de 15 por raíz de 15 3 veces, ¿sí o no? Es raíz de 15. O lo que es lo mismo, eso es lo mismo que tener raíz de 15 a la 2. ¿Sí? Tengo que tener raíz de 15 a la 2 por raíz de 15. ¿Por qué eso es cierto? Por las propiedades que vimos antes. Raíz de 15 es como si estuviese elevado a la 1. ¿No? Cuando no hay exponente, eso sí me faltó recordarles, ¿no? Cuando no hay exponente es como si estuviese elevado a la 1. Entonces, si yo tengo raíz de 15 a la 2 por raíz de 15 a la 1, sumo los exponentes y me da raíz de 15 a la 3. ¿Y por qué hice eso? Porque entonces, estos sí se podrían cancelar. Este 2 con este raíz. Y me quedaría 15 por raíz de 15. Simplemente así. Bien. Es decir, raíz de Profe, 15 esa a era la la que 3. yo le decía. ¿Sí le gustó así? Este ejemplo.
Esa era la que yo le decía. Exacto, pues entonces aquí usamos varias cosas, propiedades de potenciación, que raíz de 15 a la 3 se puede escribir así, luego cancelar la raíz. Bien, son cosas equivalentes. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Por ejemplo, a ver, si yo tengo, no, yo creo que ese era el ejemplo. Ese era el que usted decía así. ¿Listo? ¿Qué más podemos hablar? No, esto va a ser importante más adelante cuando estemos resolviendo ecuaciones. Si nosotros estamos buscando un número que al cuadrado me dé 9, ¿cierto? Cuando veamos más adelante ecuaciones, X es una incógnita, no lo conocemos. ¿Quién sería X para que esta igualdad sea válida? Porque eso si tú... 3. ¿Qué colocó? 3, ¿cierto? X tendría que ser 3. Pero entonces nosotros ese tipo de ecuaciones las podríamos resolver así, diciendo, bueno, la operación, hay que despejar X, decir quién es X. Ah, despejando. Entonces uno tendría que saber que la raíz cuadrada es el inverso del... O sea, si yo saco raíz cuadrada aquí a los dos lados, como es una igualdad, yo puedo sacar a los dos lados, la raíz cuadrada. Entonces este cuadrado y este se cancelan, porque son operaciones inversas, y me queda que X es raíz de 9. Y raíz de 9, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces así podríamos resolver la ecuación, ¿no? X igual a 3. Entonces este tema lo vamos a ver, yo creo que después de Semana Santa ya, sobre resolver ecuaciones. Tenemos que hablar de qué es una ecuación, etcétera. ¿Listo? Todas esas cositas. Bueno, ¿más preguntas? ¿Ya todo el mundo marcó asistencia? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué pregunta? ¿Están cansados? Y sí, poquito. profe, ha sido muchos temas. Y no. No, en serio, a usted le parece fácil porque usted lo entiende todo. Bueno, entonces Eso- dígame si hay eso- preguntas o no. Entonces, si no terminamos por aquí, listo, es una sección práctica, la parte práctica de la clase. Entonces, Ese es podemos... típico en matemática, ¿Cómo? tema tras tema. Ese Profe, es típico en relajémonos. matemática. Claro, nos vamos, es que estamos relajados. Yo siento que estamos relajados. Si ese relajados, ¿cómo era? No. No, en serio, profe, más suave, más suave. Sí, eso es lo que vamos suave. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a decirles ya para terminar la clase, cómo está la clase, la parte práctica de esta clase. Entonces, voy a hacer unas notas, ¿bien? Y en esas notas voy a escribir una serie de preguntas. Mejor dicho, esta semana no vamos a tener, como semanalmente yo les envío ejercicios, esta semana no les voy a enviar ninguno. Bien, lo que voy a Amén. hacer es Gloria a Dios. pero Ay, entonces voy a pero hacer lo profe, siguiente. Voy a hacer un después taller, no voy a nos vaya a enseñar el meter taller. todo. Sí, voy a hacer un taller que va a resumir todos los temas que hemos visto hasta Ah. hoy y las semanas anteriores. Y ese sí lo van a entregar, lo hacen en parejas. Y ahí sacamos la primera nota del corte. La nota del corte 1. Bien, en ese taller. Bueno, Y ya. Es un taller sencillo, no Y nos ya. debemos complicar. Y listo. eso era de esperarse. Cero complicaciones, ¿no? Cero complicaciones. Ajá, ajá. Profe, pero cualquier cosa o cualquier inquietud se le escribe por el interno, ¿verdad? Sí, me escriben por el Profe, interno. Nos van a profe, escribir pero después nos de regalas las la fórmula. 10 de la Profe, noche, una ¿no? pregunta. A una Sí. fórmula. El taller con fecha límite de cuándo y si usted lo monta en Minerva o lo va a dejar aquí por Zoom. No, ese taller yo lo subo a Minerva. Zoom no tiene para ok. recibir. Zoom es una plataforma solo de videoconferencia. No es como Teams, que es más completa esa plataforma y por eso es más pesada, ¿no? Eso Ok. es por Minerva. Por Minerva lo envío y ahí mismo ustedes van a saber cuál es la fecha límite porque ahí yo la programo. Bien.
Pero es algo Sí, tranquilo, algo profe, sencillo, que solo... tenga buen tiempo, ¿no? No, que tenga buen tiempo para subirlo. Muchas gracias Sí, por la comprensión. sí, claro, con buen tiempo. Listo, entonces vamos a hacer ese taller. Luego de Semana Santa, vamos a hacer un quiz también, un quiz, ¿cierto? Porque recuerden, a ver, nosotros tenemos 3 cortes. Entonces tenemos que sacar un taller asociado a la unidad 1, al corte 1, quiz asociado a la unidad 1 y parcial. Bien, tenemos que sacar las 3 notas ya, hay que empezar. Entonces, ya la próxima semana les envío el taller para ponerles aquí a todos su nota de 5, si trabajan bien, ¿no? Eso, Después claro, de, 5, obviamente. después de que ustedes hayan hecho este taller, ya están preparados para el quiz, porque ya ustedes, si hicieron este taller a conciencia, están listos, están, mejor dicho, en su mejor momento para hacer el quiz. Entonces también después de Semana Santa el quiz, y yo creo que la siguiente semana, tengo que mirar bien las fechas, ya vamos programando el parcial, ¿bien? Para sacar el primer tercio de este curso. Uy, me dio. Mire, el primer tercio son 3 cortes, entonces ya vamos a sacar un tercio del curso, un tercio del total. Si Uy, lo profe, vemos pero déjenos descansar tantico. si lo vemos en términos de gráfico, mírenlo así, ¿vea? Dividamos esta cosa aquí en 3 partes y ya vamos viendo que vamos avanzando, ¿no? Ya vamos cubriendo todo esto del curso, miren, un tercio. Y ahí vamos avanzando. Después de que salgamos del segundo corte, 2 tercios, ya prácticamente coronamos este curso. Bien. Ustedes saben qué tema vamos a ver, ¿no? Aquí tengo el contenido programático. De hecho, hoy lo actualicé. Le llamé el nuevo contenido programático. Bien. Que la decana me escribió, me dijo que no, que era un nuevo formato, que había que llenar otras cosas. Entonces, aquí está el nuevo contenido. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer la próxima semana, después de Semana Santa? Vamos a estudiar aquí. Ya esta parte de operaciones básicas, ya prácticamente se abarcó. Bien, operaciones básicas, potenciación, radicación. Falta hacer más ejemplitos, pero ya. Entonces ya empezamos a hablar de casi el mismo tema, pero eso lo llamamos razones, proporciones, regla de 3. Entonces aquí tenemos la oportunidad ya de hacer ejemplos prácticos. Bien, de la vida cotidiana, un poco como los que hicimos hoy, un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, que tengan todos una feliz noche. Gracias por asistir a la clase y nos vemos después de Semana Santa. Bien. Por el WhatsApp les estoy informando cuando el taller esté en Minerva. Bueno, No, profe, hasta luego. Bueno, hasta profe, luego. gracias. Hasta luego. Bueno, todo el Perdón, mundo profe, que marcó pase buena noche, asistencia, que ¿no? descanse. Sí, señor. Hasta luego, buenas noches. Que Bueno, buenas descansen, noches. bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, muy amable. Profe, Bendiciones para todos. Sí, el trabajo es de A2, ¿cierto? sí, a 2. ¿Lo sube solo una persona o las dos? Una. Ah, bueno, listo, gracias. Listo. Se va a cortar aquí la llamada porque acabó el tiempo.